Compañero Gustavo Menéndez. Queridas compañeras, queridos compañeros, hermanas y hermanos de la militancia del campo popular. Qué presentación que me hiciste, ¿eh? Impresionante, locutor. La verdad que es un honor y un placer visitarlos nuevamente aquí en San Miguel. Primero porque tengo amigos entrañables con los cuales compartimos sueños allá por saliendo de la adolescencia, sueños de justicia, de transformación, de hacer de nuestros barrios esos lugares mágicos que uno elegiría 1000 veces para realizar su proyecto de vida, como Franco Laporta. La vida me presentó amigos como Juanjo, también aquí en San Miguel, y tuve la posibilidad de conocer a muchos de los militantes que dejaron verdaderamente su vida por esas causas justas que es el peronismo. Y acercándose este 17 de noviembre, cuando me invitaban a compartir este momento de homenaje a esas compañeras y esos compañeros que son verdadero ejemplo de vida y de lucha, ahí en el San Miguel profundo, en los barrios, donde muchas veces quienes les toca ser funcionarios se olvidan, no son recorridos, y que el militante del peronismo hace la causa de su vida hacer pequeños actos de justicia. Así que no dudé un segundo. Ahora vengo de Lomas de Zamora, donde tuvimos hoy un encuentro de gobiernos locales en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y venía lo más rápido que podía porque no quería fallarle a San Miguel ni a los compañeros de San Miguel. Y la verdad que siempre recibo mucho cariño, hay muchas historias cruzadas. Alguna novia he tenido acá en San Miguel en algún momento de mi vida también. Era chiquito, después no me dieron más bolilla, igual me echaron. y bueno, así fue que cuando mis compañeros de la provincia de Buenos Aires me eligen presidente del PJ de la provincia, el primer lugar donde fui, creo que esa misma noche, fue acá. Vinimos a San Miguel, donde estrenaba ese cargo de lucha. Faltan pocas horas más. Este sábado se cumple un nuevo 17 de noviembre. El acto más importante que se va a hacer en la República Argentina lo vamos a hacer aquí nomás, cerquita, en Merlo, en el estadio del Deportivo Merlo. Espero verlos a muchos de ustedes ese día, celebrando lo que para nosotros es fundamental, que es sentirnos militantes. A mí me tocó una experiencia fuerte, muy fuerte, en época de la dictadura, donde tuve la posibilidad de participar de la primera reunión de militancia, esa militancia que era muy difícil, porque cuando se organizaba algo en tiempos de esa dictadura asesina, causante de 30.000 detenidos desaparecidos, si alguien se equivocaba en la organización, ponía en riesgo a otra persona. Y la verdad que yo era muy chico, tenía 8 o 9 años, y esa noche en mi casa, sin que yo supiera, mi mamá, que era militante, dirigente gremial del gremio textil, habían organizado una reunión, por supuesto secreta, porque estaban prohibidas. Miren que en ese momento el peronismo estaba prohibido, no se podía mencionar la palabra Perón, la palabra Eva, no se podía escuchar la marcha, porque si no te mandaban presos, y una vez que vos estabas preso no sabías qué podía pasar con tu vida. Pero aún así los peronistas se las ingeniaban. Y fue raro, todo empezó como a las 3 de la mañana, que sentí que golpeaban las manos al lado de mi casa, y que le gritaban así sordo. ¿Vieron cuando llaman a alguien bajito? Mi mamá se llama Yolanda, y se escuchaba, Yolanda, Yolanda. Yo, la verdad que teníamos mucho miedo de lo que pasaba, porque ya habían detenido esa dictadura, habían detenido muchos compañeros, entonces vivíamos a los altos. Entonces le digo a mi mamá, mamá, ¿qué pasa? No, quédate tranquilo, son compañeros que van a empezar a llegar porque hoy a la noche tenemos una reunión. Y fue así.
cada 15 minutos, cada media hora, un compañero entraba por el terreno del lado, por la casa del fondo, por la otra casa del lado, algunos por el frente. Porque venía Antonio Cafiero ese día a dar una charla en mi casa junto con José María Rosa. Para los que no conocen, José María Rosa es el padre del revisionismo histórico en la República Argentina. Vieron que la historia la cuentan siempre los que triunfan, eso quiere decir que hay otra historia. Y a nosotros nos venían contando una historia que recién con el advenimiento del peronismo y de pensadores como José María Rosa empezamos a tener mucha mayor claridad sobre por qué somos el país que hoy somos. Y bueno, a las 7 de la tarde había 100, 110 compañeros en un galpón que había en mi casa. Y a mí me empezó a cerrar. Mi mamá venía juntando el pan que nos iba sobrando, compraba medio kilo de pan y guardaba una flautita hacía como 2 meses. Entonces ese día había una bolsa grande de pan, por supuesto pan duro, y una olla con agua que venía calentando mi mamá. Y yo no sabía muy bien. Y me empezó a cerrar todo lo que estaba pasando en ese momento. Yo era muy chico. Así que vino José María Rosa, que habló de su experiencia con una dictadura. Él había sido embajador en Grecia. Grecia había sufrido una dictadura tremenda y contó cómo fue que se desmoronó la dictadura y volvió el pueblo, ese pueblo que le enseñó al mundo a través de sus filósofos a hablar de la democracia, y Cracia, que es la organización del pueblo, y contó cómo terminó de mal y cómo esa democracia, esa dictadura asesina había hecho desaparecer también en ese país a miles y miles de habitantes. Y había habido un baño de sangre muy grande. Y después vino el turno de Antonio Cafiero, que empezó a hablar de la militancia. Militancia. El militante es una palabra que si la analizamos viene de milicia. Quiere decir que somos soldados. Soldados de Perón, soldados de la idea. El militante político no es un soldado de las armas, es un soldado de las ideas. Y que de esa manera deberíamos resolver las cuestiones. Fue algo muy emotivo. Yo era verdaderamente chicos, como les decía, y lo que me impactó fue que al terminar esa reunión, todos se abrazaban, lloraban y cantaron la marcha. Y cantaron la marcha en susurro para que no se escuche de afuera. Los muchachos. Terminó la marcha y ese abrazo interminable y el compartir el pan, que por eso somos compañeros, era esa bolsa que era pan duro y que mi mamá había mojado y había tostado con una olla enorme de mate cocido, y esa fue como una misa para nosotros. Y ese día me enamoré del peronismo para siempre. Y claro, faltaba todavía lo más difícil, que era que los compañeros salgan de la reunión y que ninguno vaya preso. Así que se empezaron a ir. Primero se fue Cafiero y Pepe Rosa, que habían venido. Ustedes saben que Cafiero, cuando vino del exilio, lo habían metido preso cuando él estaba justamente en Italia, y la dictadura llegó al país y lo metió preso. Lo habían largado hace poquito, pero no tenía miedo el viejo, en ese momento joven Cafiero, y hacía reuniones de este tipo. Así que cuando se fue el último compañero y al otro día se comprobó que ninguno había caído preso, recién ahí pudimos decir que la operación había sido exitosa. Y ese día me enamoré para siempre de la militancia, y a pesar de que mi mamá hacía muchos esfuerzos porque a mí no me guste la política, no lo pudo evitar porque ella me inspiraba con su ejemplo. Y las cosas muy duras que vivimos no nos quebraron, sino que nos hicieron mucho más fuertes. Cuando Perón volvió a la Argentina ese 17 de noviembre del 72, ustedes deben haber visto imágenes de la violencia que hubo ese día desatada. Y verdaderamente en ese momento de la historia, mi familia eran todos militantes. Mi abuela, mi abuelo, mi mamá, mis tías, mis tíos. Y ellos fueron 3 días antes, para el lado de Seiza, antes de que viniera Perón. Y nos dejaron a todos los chicos solos. Yo era el segundo más grande, era el segundo a cargo, tenía un primo que tenía 13 años y era el que nos cuidó durante esos 3 días. Esa es la maravillosa historia de amor del peronismo con esta sociedad. Y lo que vamos a festejar el sábado es básicamente eso, el regreso de quien fue el hombre del destino para la República Argentina, pero lo que se festeja es quienes lo hicieron posible. 17 años estuvo en el exilio Perón. Y hubo jóvenes que dieron su vida para su regreso, que no lo conocían, que no lo habían vivido, pero que había sido tan fuerte la historia del peronismo en la República Argentina
que había dejado una huella imborrable y que aún hoy sigue siendo imborrable. ¿Y qué hablar si nos ponemos a comentar lo que estamos viviendo hoy en la República Argentina y por qué es necesario que esa militancia se rescate desde la profundidad de muchas casas? Vieron que hay compañeros que hace años que dejaron de militar por los errores que cometimos en el peronismo. Tenemos que ir a buscar a todos porque necesitamos a todos. Cada vez que la patria estuvo en peligro, los dirigentes tienen la obligación de dejar de lado cualquier pelea superflua, cualquier cuestión mezquina, cualquier desaveniencia por un espacio de poder, para concentrarnos en los verdaderos motivos que tenemos para estar unidos, porque cada vez que la patria estuvo en peligro, el peronismo tuvo que transformarse en la herramienta para que el pueblo se pueda salvar a sí mismo. En las últimas 3 elecciones le dimos una herramienta dividida al pueblo de la República Argentina. Fuimos separados y por eso perdimos. Pero el pueblo tiene un sentir que va en el mismo sentido que nuestro corazón nos indica. Por eso, en San Miguel y en cada uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, tenemos que hacer lo posible y lo imposible por dejar de lado cualquier diferencia y poder ir juntos. Cada vez que el campo popular tuvo el equilibrio emocional y la inteligencia política de confluir, fuimos imbatibles en las urnas y le hemos dado a este pueblo sus horas más felices, que no son estas. Porque mientras nosotros nos peleamos entre nosotros, este gobierno avanzó y avanzó mucho. Primero metiéndole la mano en el bolsillo a los jubilados. 65.000 millones de pesos le arrebataron a los jubilados. Y después se fueron metiendo con todos, con los laburantes, con los docentes, con los industriales, con los productores, con los comerciantes, con los estudiantes. Y prácticamente hoy no hay un solo sector de la República Argentina que no haya sido perjudicado por el accionar de este gobierno. Y eso pasaba mientras nos peleábamos entre nosotros. Si nosotros dejamos de pelearnos, van a ser una nueva Argentina. Y estamos viviendo un parto. Vieron que las mamás me van a entender, no hay parto sin dolor. No hay parto sin dolor. El dolor que está sufriendo la República Argentina es el parto que necesariamente tenemos que vivir para aprender de nuestros errores, para no volver a equivocarnos, para darle la herramienta a esos que están esperanzados en que nosotros volvamos a ser quienes somos. El ejercicio que tenemos que hacer los militantes es recordar en qué momento de nuestra vida, cuál fue el mágico momento que por primera vez nos rebelamos contra una injusticia. ¿Cuándo fue la primera vez que decidimos dejar de ser neutrales o de mirar para el otro lado frente al sufrimiento de otro? Porque ese día, el día que nos metimos, aunque eso significara un problema, ese día fue el día que elegimos hacer política para transformar la realidad y elegimos el peronismo, abrazamos el peronismo como la causa de nuestra vida. Y yo veía las caras de las compañeras y de los compañeros que estaban hoy siendo homenajeados. Esas mismas caras que aquí estaban sonrientes, son caras que significan mucho para los vecinos, porque para muchos chicos, para muchos abuelos, las caras de muchos de los compañeros y compañeras que estuvieron acá son la garantía de que van a poder comer o que van a poder conseguir un remedio o que le van a salvar la vida cuando van a patear la puerta de un hospital porque no los atienden, porque no hay remedio, porque no hay insumo, porque a este gobierno nacional no le importa la salud de los argentinos. ¿Y cómo no vamos a tener motivos para estar juntos, unidos? Si hoy en la Argentina de Mauricio Macri, hoy a la noche nomás va a haber cientos de miles de argentinos que se van a ir a la cama sin comer. Si hoy a la noche cientos, tal vez miles de argentinos se van a morir esperando en el pasillo de un hospital que llegue un médico que jamás va a llegar. ¿Y cuántos argentinos mañana van a perder la esperanza porque hace meses y meses que esperan una prótesis, un remedio para salvar su vida? El remedio para curarse del cáncer, el remedio para tratar su HIV, el remedio para salir de una situación peligrosa para su vida. Y mañana que es viernes, va a haber muchos chicos en las escuelas que en el primer recreo se van a descomponer del hambre porque desde el día anterior que habían comido en la escuela no comen. Y mañana va
Va a haber cientos de miles de argentinos que van a salir temprano, dentro de un rato nomás, 4 o 5 de la mañana, a buscar laburo, y que van a volver a la noche y no van a encontrar nada. Y van a tener que enfrentar a su familia y decirle otra vez: no tenemos de qué vivir. Ese es el país de Mauricio Macri. Y por ahí, cuando ustedes, que son peronistas como yo, le quieran hacer creer que los 70 años del peronismo fueron la mayor desgracia de la República Argentina, no les digo que se rían en la cara, pero defiendan la historia, porque el peronismo le dio a esta patria todo lo grande y lindo que tiene. Sus organizaciones gremiales. Fue el movimiento social ascendente más importante de todo Occidente. El peronismo tiene que ver con Eva, tiene que ver con Perón. Y la mochila que nos quieren endilgar a cada uno de nosotros es la que ellos le están haciendo parir al país ahora. Estos miles de millones de dólares en los cuales nos estamos endeudando va a costar generaciones, pero va a tener que venir un gobierno peronista para poder sacar al país del lugar donde se encuentra hoy, en esta locura neoliberal que nos está arrastrando a una de las épocas más oscuras. Así que, queridas compañeras, queridos compañeros, no me quiero extender mucho más. Hace mucho que están aquí esperando para este hermoso acto que han organizado las autoridades del PJ de aquí de San Miguel, a quien quiero felicitar, porque era difícil la unidad. A mí me tocó vivir el proceso, pero el peronismo de San Miguel, en ese proceso de unidad, lo único que hizo fueron actos de grandeza. Por eso quiero felicitar a cada uno de los integrantes, porque todos se dieron para que entráramos todos aquí en San Miguel. Y no me cabe dudas que esa unidad de San Miguel es la semilla que va a germinar en un nuevo gobierno peronista que hay que recuperar en San Miguel y en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, porque la madre de todas las batallas la va a dar la provincia de Buenos Aires, que se está poniendo de pie y que va a llevar a la Argentina a que un hombre o una mujer que provenga del pueblo se siente el año que viene en la Casa Rosada. Y ese día que ganemos la elección en octubre del año que viene, tenemos que hacer el abrazo más grande, abrazarnos con la historia, abrazarnos entre nosotros, salir a la calle, mirar al cielo, y en la estrella más brillante cada uno de ustedes va a ver a ese ser querido que hoy no está y que va a estar orgulloso de cada uno de nosotros. Y vamos a poder mirar al cielo y vamos a poder decirle a Perón, a Eva, a Néstor: cumplimos, general, volvimos, la República Argentina vuelve a la senda de la justicia social de la mano del peronismo. Y el peronismo de San Miguel es muy importante para lograrlo. Cada uno de ustedes puede transformar la historia si soñamos juntos, porque si soñamos solos, solo soñamos. Si soñamos junto al pueblo, escribimos la historia. El peronismo de San Miguel va a escribir la historia y va a gobernar San Miguel a partir del año que viene. Muchas gracias. Gracias.